Buenos días, hermanos. Vamos a compartir nuestra hermosa palabra del Señor en esta mañana. Y mirábamos a los niños salir ahorita para que tomen sus clases. Y pues ayer se celebraba el Día del Niño y es un día muy especial para ellos. Y mirarlos, creo que a todos nosotros, hermanos, nos da mucha alegría contemplar a los niños, observar esa inocencia de aquellos más pequeñitos, ¿no? De aquellos que recién están comenzando en la vida, aquellos niños que llegan, aquellos niños, aquellos hogares que vienen a llenar el espacio quizás, el espacio que faltaba en algunos hogares. Es hermoso cuando uno espera, cuando uno tiene las ansias de tener a su primer bebé. Me imagino que las mamás saben más que nosotros los varones, pero nosotros los varones también tenemos ese sentimiento de tener al bebé cuando va a llegar, de esperarlo con ganas, de saber cómo será, de saber qué trae, y pues de tenerlo ya entre nosotros, ¿no? Es una presencia maravillosa la venida de un bebé, la llegada de un niño al hogar. Yo creo que eso pasa en la mayoría de los hogares en el mundo, pero lamentablemente no es en todos los hogares, ¿no? Lamentablemente tenemos que decir de que hay hogares y hay niños que llegan sin que sean esperados. Hay niños que llegan a hogares donde en realidad no lo desean siquiera. Hay niños que vienen a sufrir en este mundo. Hay niños que vienen a pagar el pecado o la culpa de los errores de los mayores. Y los niños vienen inocentemente a pagar ese gran precio por la vida errónea, por los pecados de todos los demás. Entonces, hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios por nuestros niños y por muchos niños que llegan a hogares donde han sido formados, hogares que han sido establecidos de acuerdo a la palabra del Señor, hogares donde Dios es el centro, donde vienen a recibir una educación, donde en realidad van a ser bendecidos esos niños, donde en realidad van a ser de honra y de gloria para Dios y de gran beneficio para la familia. Dice el Salmo 127 en el versículo 3, Salmo 127, versículo 3 al 5, así decía el salmista: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetras en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los niños son nuestra herencia. ¿Quién no desea una herencia? ¿Quién no espera una herencia? Así dice, son nuestros hijos, son una herencia para todos nosotros. Son una alegría, son el gozo, son la felicidad del hogar, son la felicidad de la vida. Los niños que vienen a dar esa sensación de felicidad eterna, incomparable. Los niños en sí, hermanos, en esa naturalidad que tienen, en esa inocencia, nos enseñan muchas cosas. No por nada el Señor dijo, ¿no? Dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales. ¿Qué quiso decir nuestro Señor con de los tales? Pues a semejanza de ellos quiere que nosotros seamos. De los tales.
Así debemos ser nosotros como niños, en esa inocencia, en esa pureza maravillosa, la cual Él da a esos niños al venir al mundo y que quiere que nosotros podamos contemplar esa verdadera pureza e inocencia que tienen los niños y que quiere que seamos. Así debemos ser y así nos enseñan entonces los niños, por ejemplo, a tener una humildad grande. El niño, usted puede mirar a los niños y usted cuando se ha tenido la bendición de Dios de tener a sus pequeños y cuando usted llega, cuando usted habla, cuando ellos escuchan su voz, ellos están atentos para extenderle los brazos. Ellos están atentos para escuchar su palabra, su voz de usted. ¿Qué le va a decir? Si usted ha sido un buen papá, los niños están siempre prestos a obedecer lo que usted le dice. Nunca van a decir algo en contra. Van a estar siempre pendientes a cumplir y a obedecer su palabra. Esa humildad es la que quiere el Señor, ¿sabe? Él dice en Santiago, la palabra así nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. El mundo entero, hermanos, a quien Dios creó con toda su pasión, con todo amor, para que se goce de todo lo que Él creó. Dios quiso que su pueblo, que su gente, que el ser humano esté siempre a su lado, que sean su obra preciosa. Pero el hombre no ha sido humilde. El hombre se ha rebelado desde siempre. No ha querido escuchar la palabra de Dios. Hemos sido desobedientes, hermanos. Porque no solamente podemos hablar de aquellos que no quieren escuchar, que no quieren saber de Dios, que se han rebelado completamente, sino de nosotros muchas veces, ya siendo hijos. Nos rebelamos a nuestro Padre. No queremos escuchar su palabra. Muchas veces hacemos caso omiso de los mandamientos de Dios, de los mandamientos tan sencillos que Dios nos da para que nosotros nos guiemos por ella. Sin embargo, nuestros pasos a veces los hacemos porque creemos a nuestro criterio que son mejores, o porque hemos escuchado o hemos aprendido cosas del mundo y nos apartamos de la palabra de Dios. Nos falta una total y grande humildad, la cual tienen los niños para escuchar a sus padres. Debemos aprender entonces de aquellos niños esa gran cualidad, ¿verdad? Los niños confían plenamente en lo que su padre les está hablando o lo que le está diciendo. Y esa es otra de las cualidades que el Señor quiere que también tengamos en Él. Quiere que nosotros confiemos plenamente en su palabra. Los niños confían plenamente en la palabra de sus padres. Ellos no están preocupados por nada. El niño come, se sacía, no está pensando en el mañana, disfruta del día, sabe que su papá le va a dar al día siguiente. Él está ahí porque sabe que su papá le va a proveer de lo necesario. Nosotros muchas veces no confiamos en la palabra de Dios, a pesar de lo que Dios nos dice. Dice, y acordémonos de esta cita que lo hemos leído cientos de veces, pero es bueno volverla a leer. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, a partir del verso 25, dice el Señor. Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él quiere que confiemos en Él. Muchas veces nosotros dejamos el camino del Señor porque necesitamos hacer algunas cosas de esta vida para poder saciar alguna necesidad. Y es ahí donde viene el ejemplo de la viuda pobre, hermanos, para que nosotros tomamos conciencia de qué es lo que mira el Señor y de qué le agrada a Dios. Aquella viuda, ¿verdad?, que no tenía nada más que aquellos centavos, y era su sustento, y vino y lo ofrendó. No estuvo pensando, me voy a quedar sin comer, no voy a tener más, me voy a morir, ¿y qué va a hacer de mí mañana? Confió plenamente en Dios. Por algo el Señor pone estos ejemplos, para que nosotros confiemos en Él, para que no dudemos, para que permanezcamos firmes. ¿Sabe que Satanás ocupa todas estas cosas de la vida para que nosotros nos descarriemos, para que nosotros temblemos, para que nosotros dejemos de seguir al Señor por simples cosas de la vida? Muchos hermanos han quedado a medio camino, muchos hermanos se enfrían. La situación está grave y cada vez va a estar más grave, sí. Estamos viviendo una situación complicada económicamente, sí. Y lastimosamente no se ve nada agradable el futuro. Tenemos que irnos preparando, hermanos, porque vienen días difíciles hablando económicamente. Pero eso no debe impedir que sigamos de la mano del Señor. Eso no debe impedir que nuestra fe y confianza esté en Él plenamente. Debemos estar dichosos porque somos hijos del Todopoderoso y confiar para seguir adelante. Algo haremos, algo aparecerá. De alguna forma seguiremos subsistiendo. El Señor proveerá, pero debemos seguir firmes. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios es justo, hermanos. Y las demás cosas vienen por añadidura. Son cosas y cualidades que tienen los niños que nos enseñan, hermanos. Y siempre estemos satisfechos con lo que tengamos, porque esa también es otra enseñanza que nos dan los niños. Los niños, es maravilloso verlos jugar. Juegan con cualquier cosa. En mi tiempo yo jugaba con tierra, no sé ahora a los niños si se les deja jugar con tierra. Pero uno disfrutaba jugando con tierra. No buscaba otras cosas. Se deleitaba y estaba contento con lo que sea para jugar. Satisfacción, hermano. Estar satisfecho. El apóstol Pablo nos enseña
hablándole a los filipenses, allá en Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo había atravesado por muchas dificultades y les está contando qué es lo que había pasado. Pero él les dice estas palabras ahí en el versículo 11 a la iglesia en Filipos. Le dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? He aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y él estuvo pasando por muchas situaciones, sin nada, sin qué comer, preso muchas veces, alejado, lejos de su casa o lejos de los hermanos, en el mar, perseguido, apaleado, pero también en lugares buenos, comiendo, teniendo. Y entonces él dice, he aprendido a contentarme. Aprendamos nosotros también a estar contentos, hermanos, con lo que Dios nos da, con lo que tenemos. No nos quejemos, hermanos. ¿Sabe que cuando nos quejamos, estamos renegando contra Dios? Disfrutemos de lo que tenemos. No seamos ingratos. Cuando usted vea de alguna necesidad que tenga, mire a su alrededor y verá que hay cientos de personas mucho más necesitadas que usted. En el mundo hay muchas personas que no tienen nada, pero nada que comer. Seamos agradecidos, hermanos, y estemos satisfechos con lo que tenemos, siempre contentos, siempre demos gracias a Dios. Son las cualidades que tienen los niños, ¿verdad? Cualidades que vemos a esos seres maravillosos, a esos pequeños que vienen a llenar de gozo nuestros corazones. Y lo vemos jugando a los niños ahí con otro niño, con su hermanito, con su primito, con el vecinito, con el amiguito. Y lo vemos que también a veces se pelean, ¿no? Se disgustan y ya por ahí vienen. Pero al rato lo vemos igual, jugando otra vez. Ah, qué hermoso. Ni se acuerdan qué pasó. Una cualidad que nosotros los mayores la vamos perdiendo o la hemos perdido, perdonar. ¿Sí? Los niños se perdonan millones de veces en sus juegos y ni se acuerdan. En una oportunidad le dice Pedro, ¿cuántas veces, Señor, voy a perdonar a quien me ofende? 7 veces, como que si fuera gran cosa. El Señor le dice en Mateo capítulo 18, versículo 22. Mateo 18, 22 dice, Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, muchas veces. Una cualidad hermosa, hermanos, que debemos nosotros desarrollar. Nadie está libre de cometer fallas, de cometer errores, de tener impases, de tener alguna situación contraria, algo que sea de roce y de molestia. Pero hay que saber perdonarse. Hay que saber olvidar, como dice el Señor, yo me olvido y sigo adelante. De poder disfrutar de esa paz, del amor, de convivencia que quiere el Señor que tengamos, ¿verdad? Esa cualidad que nos enseñan precisamente los niños, que siguen jugando, ni se acuerdan de qué pasó, de qué hubo, sino están siempre mostrando el cariño y el amor inocente de esa niñez. Y así quiere Dios que también nosotros seamos, que disfrutemos de los tiempos que el Señor nos da, porque así nos vamos a ir todos juntos. Son cosas que le agradan a Dios.
De los tales es el reino de los cielos, hermanos. Así vamos a ser en el reino de los cielos. Como los niños, precisamente, con esa actitud. Es la que nos dice el Señor. Limpios, puros, inocentes en la gracia de Dios. Así vamos a vivir plenamente en la eternidad. Aprendamos desde ahora a tener esa madurez, ese crecimiento espiritual para ser o para tener ya esa condición, para estar listos para entrar al reino de los cielos, para gozarnos con nuestro Dios por toda la eternidad. Y así, hermanos, los niños entonces, con esas cualidades, con esa característica, nos llevan a nosotros o nos obligan a nosotros en todo caso a que tengamos ciertas prioridades en nuestra vida para que nosotros vayamos formándonos de esa forma o vayamos adquiriendo esa naturalidad, inocencia de niño, como que también nos obligan, hermanos, a que nosotros podamos inculcar a nuestros niños que permanezcan en esa inocencia, a nuestros niños que vayan creciendo y no cambien en esa condición, porque lastimosamente el mundo es el quien transforma al ser humano, ¿verdad? Y lo lleva por otro camino. Entonces debemos nosotros cumplir con esa responsabilidad, educar a nuestros hijos por ese buen camino. Y eso se requiere, hermano, obviamente, dedicación, se requiere sacrificio, ¿verdad? Hay una gran variedad de sacrificios que hay que hacer cuando uno está educando a sus hijos. Los padres nos sacrificamos. Ahora entendemos nosotros cuando nuestros padres hacían muchas cosas o nos decían o nos daban alguna explicación por el cual no había cierta cosa o cierta situación que se presentaba, o nos explicaban por qué nos daban cierta cosa y de otra forma no. Porque entendemos ahora el sacrificio que hacían ellos por nosotros, sacrificio que ahora nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. ¿Cuántos pares de zapatos tenemos que comprarle a nuestros hijos durante el año o durante un cierto tiempo, periodo de tiempo? ¿Y cuántos pares de zapatos nosotros ya los viejos nos compramos en el mismo periodo de tiempo? Nos sacrificamos los padres por los hijos, ¿no? Y así en todo. Queremos que nuestros hijos puedan tener las cosas que quizás nosotros no tuvimos, ¿no? Sacrificio. Y así hay muchas cosas por las cuales se debe sacrificar. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, les dice así. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 13 al 15, les dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El apóstol Pablo está mostrando ese amor tan grande que él tenía para con la iglesia. Pablo era soltero, no tenía hijos, pero tenía como a hijos, a todos los hermanos, a quienes ellos le había llegado con la palabra. Y le dice: por amor a ustedes voy a ir nuevamente. Y no quiero ser gravoso, no quiero que ustedes estén preocupados porque me van a mantener o me van a ayudar o me van a dar. Yo voy a ir por mi propio medio, le dice. Es más, le da el ejemplo de los padres. Porque dice:
Los hijos no están para mantener a los padres, sino los padres para mantener a los hijos, porque él se creía o se sentía padre de aquellas congregaciones. No quiero ser gravoso. Quiero que ustedes anden por el buen camino. Quiero que sus almas sigan fieles al Señor. El amor del apóstol Pablo demostrado de esta manera, demostrando que se debe sufrir. Y a veces, hermano, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿no? Aunque me miren mal, aunque me amen menos, yo los amo a ustedes más todavía. Estoy haciendo esto y voy a ir, aunque me amen menos. Los hijos a veces no nos comprenden cuando se les prohíbe algo y dicen, no, papá es muy exagerado. Quizás algún hijo por ahí se le moleste a uno, ¿no? Entonces, como que uno pierde un poquito del amor de los hijos en ese sentido. Pero no, los padres hacemos todo por amor, porque queremos lo mejor, porque queremos que ellos se encaminen. Así nos está diciendo el apóstol Pablo, hay que entregar, hay que sufrir ese sentimiento también. Hermanos, tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos puedan seguir en el camino. Aunque muchos de nuestros hijos se quejen, pero hay que traerlos, hermanos, hay que encaminarlos, hay que guiarlos por el buen camino de la fe. Dice Gálatas, Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 4, verso 19, dice así, hijitos míos, así le llamaba el apóstol Pablo a los hermanos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo sé que ustedes, hermanas, que han tenido hijos y han estado en esa vivencia de los dolores de parto, son unos dolores terribles, ¿verdad? Así dice el apóstol Pablo, hay que sufrir porque los hijos sigan fieles al camino. No desmayemos, hermanos, aunque duela lo más profundo de nuestro corazón cuando nuestros hijos quizá se quejen contra nosotros, pero hay que ayudarles a seguir fieles para que ellos no se aparten del camino de salvación, para que no pierdan la corona de gloria, para que sigan firmes hasta el último día, juntos podamos llegar a la eternidad. Hermanos, es necesario seguir adelante, es necesario llevar estas situaciones. Es necesario luchar, hermanos, contra toda adversidad. Es necesario tenerlo a nuestros niños ahí, trayéndolos, porque la influencia externa es terrible. Y contra eso hay que luchar mucho, hermano. Recordemos al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no? Dios les dijo, no se acerquen siquiera con los pueblos paganos. Pero el pueblo de Israel no solo se acercó, sino se fue a convivir con ellos, se mezcló. Y no solo se mezcló, sino que cayó en la misma mundanalidad que aquellos pueblos paganos. Y no solamente eso, sino que se olvidaron de Dios y empezaron a adorar a dioses paganos. Se perdieron. La influencia externa es terrible, hermano. Nuestros hijos tienen amigos que no sabemos a veces qué educación tienen, que no son cristianos, amigos de barrio, amigos del colegio, amigos de la universidad, hablando ya de los más grandecitos. Entonces la influencia externa es grande, hermanos, y eso puede acarrear muchos dolores y sufrimiento. Recordemos que Dios no quiere que... Estamos en el mundo, es cierto, vivimos en este mundo, pero hay que luchar contra aquello. Hay que tener mucho cuidado. No nos hagamos amigos del mundo porque estaremos perdiéndonos, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, porque ya se habían mezclado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4, verso 4. Amigo. ¿A quiénes nosotros decimos amigo? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Qué compartimos con nuestros amigos? ¿A dónde nos llevan nuestros amigos? Sepamos vivir en el mundo, hermanos. El Señor Jesús oró por todos nosotros, ¿verdad? Que quedábamos en el mundo. Cuídalos, dice el Señor. Así le pide a su Padre. Cuídalos del mundo. Cuidémonos, hermanos, porque el perverso Satanás es el rey de este mundo. El perverso Satanás es el que está dominando el mundo y está ofreciendo las cosas materiales, que son precisamente otra de las cosas que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque Satanás atrae a los niños, a los jóvenes, al mundo entero, con todo lo material, con todas las cosas del mundo, así como quiso vencer a nuestro Señor en aquella tentación, el perverso Satanás cuando tentó al Señor. Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Satanás ofrece las cosas materiales, hermanos. Y nosotros debemos estar siempre pendientes de eso. ¿Sí? Necesitamos algunas cosas de este mundo, sí, pero que eso no nos aparte del camino del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice, palabra del Señor, Lucas 12, 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hermanos, las cosas del mundo, las cosas terrenales, no son ni deben ser nuestra prioridad a los cristianos, hermanos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra prioridad. Servir al Señor, estar en la iglesia. El reino de Dios es la iglesia aquí en este mundo. Busquemos primeramente el reino de Dios y busquemos la justicia de Dios. Porque Dios es correcto, Dios es justo, Dios es amor. Y el alimento y la vestimenta, dice, vendrá por añadidura. Entonces, hermanos, como padres, miremos a nuestros hijos, amémoslos grandemente, sepamos que a través de nuestro Dios, a través de nosotros, Dios derrama ricas bendiciones y que esos niños también son una bendición maravillosa para nosotros. Sepamos ser ejemplos para ellos, hermanos. Sepamos guiarlos por el buen camino. Y última cita, hermanos, para recordar a ese gran siervo de Dios, a quien el apóstol Pablo llamaba también mi hijo amado, Timoteo. Timoteo dice así, vamos a leer segunda de Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, verso 14 y 15 le dice así el apóstol Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue de gran bendición en su hogar. Tenía una abuela que conocía las Escrituras y que le enseñó. Tenía una madre que conocía las Escrituras y que le enseñó. Seamos también nosotros como aquellos. Enseñemos a nuestros hijos para que en verdad ellos sean una gran bendición en nuestro hogar. Que Dios les bendiga, hermanos, muy ricamente.